Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 19 de junio y el día viene muy revuelto en lo informativo y también en lo meteorológico. Este jueves hay aviso naranja en La Rioja, Aragón, País Vasco por tormentas. Sí, lluvias que podrían afectar al centro de España, pero ya por la tarde. Revuelto también en lo internacional, 7 días ya de guerra y sigue la confrontación entre Irán e Israel. Nuevos bombardeos esta mañana al sur de Teherán y siguen las dudas sobre si el gobierno de Estados Unidos va a entrar en escena. Estados Unidos está reforzando las bases de Morón y Rota aquí en España con nuevos bombarderos, mientras que los mercados contienen el aliento, asimilando que habrá que esperar a septiembre para ver bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. La inflación puede convertirse en una clara amenaza. Ayer Powell se mantuvo firme frente a Trump y dejó los tipos quietos. Inflación por el lado de los aranceles e inflación también por el lado de la energía. Sí, los mercados están aguantando la respiración mientras miran al estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella más importante del planeta y está en manos de Irán, que puede bloquearlo en cualquier momento. Por ese canal cruza el 20% del suministro mundial de crudo y del gas, sí, de todo el mundo. Es la arteria que permite que los mercados y el sistema mundial respiren. Sin embargo, la escalada bélica en la región pone en el foco a Hormuz y crece el temor a que los problemas emerjan de sus aguas. Se evalúa la opción de ataques en el centro de Hormuz y crece el temor a que esos problemas pues crezcan. Ataques concretos, como ocurrió ya en la escalada Irán-Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump. Los expertos lo tienen claro. Solo esta incertidumbre podría disparar los precios de la energía, particularmente en Europa y en China, que se han encomendado a Qatar de momento para abastecerse. Hay ya varios grupos navieros que se están alejando de Hormuz ante la escalada de la tensión. Además, desde la propia Irán se habla abiertamente de un control del estrecho de 100 días. Ante esta situación, el dinero que está haciendo, el dinero está buscando cobijo, especialmente en Europa, sí, en Europa y en la bolsa europea, que este año ha atraído 40.000 millones de euros, muy por encima de los 10.000 que atrae la bolsa americana. Lo cuenta Amundi, la mayor gestora de fondos europea por volumen de activos. Las inversiones en acciones europeas mantienen una impecable tendencia alcista. Amundi encuentra especialmente atractivas las acciones de defensa, al estimar que seguirán recogiendo en el precio los planes de gasto que son ya a muy largo plazo. Y ojo, ha habido sorpresa en el conflicto Rusia-Ucrania. Sí, un giro de timón de Rusia en esta guerra con Zelensky. Putin dice estar dispuesto a sentarse con Zelensky para negociar la paz. Confía en la vía diplomática para encontrar una solución a ese conflicto que ya perdura en el tiempo. Aquí en casa, dos cositas importantes. Una, la ministra de Transición Energética comparece para dar explicaciones sobre el gran apagón. Ayer Beatriz Corredor, desde Red Eléctrica, sostuvo que el operador no tuvo ninguna responsabilidad en la caída del sistema, que fue culpa de las eléctricas. La patronal de las eléctricas considera muy preocupante que Red Eléctrica no asuma sus responsabilidades. De momento, pues nada, se tiran los trastos y nadie asume ninguna culpa. Y bueno, hablando de culpas, hablando de responsabilidades, una de las preguntas que nos hacemos muchos españoles es ¿hasta cuándo será sostenible que Pedro Sánchez esté sin convocar elecciones? Los socios no garantizan su apoyo y dudan del aguante del presidente. Su equipo ya habla de dimisión. En Portugal, para que se hagan una idea, lo recordarán, el presidente se fue por mucho menos. En Alemania, Scholz convocó elecciones al ver que su coalición no tenía poder para maniobrar. Y en Reino Unido, ¿recuerdan ustedes lo de Boris Johnson, las fiestas, la pandemia? Bueno, dejó el cargo por el escándalo en las fiestas del COVID. Ayer, aquí sesión de control al gobierno, se palpa temor a nuevas revelaciones
siguen las noticias que apuntan a más escándalos, a más mordidas en torno al Partido Socialista y de momento Sánchez aguanta, pero hoy ha suspendido su agenda. Así viene el día, 7:05. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos ya con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump da un ultimátum definitivo a Irán y abre la puerta a un ataque. El presidente de Estados Unidos asegura que el alto el fuego no es el objetivo, dice que es posible un cambio de régimen en Teherán y deja en el aire la posibilidad de sumarse a los ataques de Israel contra Irán que hoy afrontan su 7º día de conflicto. Dijo que iba a volver a casa para hacer un alto el fuego, no un alto el fuego. Estamos mucho más allá del alto el fuego. Yo dije, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices alto el fuego? Es un mal término para usar porque un cese al fuego significa que todo va de maravilla. Nos tomaremos un tiempo. No es eso, no buscamos un alto el fuego. Estamos buscando una victoria total. De nuevo, ustedes saben lo que la victoria no es un arma nuclear. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Trump señala también que ya es tarde para sentarse a hablar, aunque apunta que Irán quiere ir a la Casa Blanca para negociar un acuerdo nuclear. Sí, quiero decir, preguntaron si podían venir y veremos si eso sucede. No es tan fácil para ellos venir, no pueden salir, ya sabes, están en Irán y es un caso el tipo que quería tanto venir pero no puede salir porque hay bombas cayendo por todo el lado. Ted Cruz, senador Ted Cruz. Tucker Carlson, Senator Ted Cruz. Todo ello mientras sobre el terreno las fuerzas israelíes afirman haber atacado objetivos militares en Teherán e Irán asegura haber lanzado misiles balísticos hacia Israel, mientras el líder iraní Jamenei amenaza a Estados Unidos con daños irreparables, interviene y critica las actuaciones de Israel. El régimen de Sohesti cometió un error y Abbas lo hará sentir muy triste, incluso si muere. En este clima de incertidumbre y tensiones geopolíticas, la Reserva Federal no mueve ficha y mantiene sin cambios los tipos de interés. Jerome Powell deja el precio del dinero en el rango de entre el 4,25 y el 4,5% y no cede a las presiones de Donald Trump, que ayer volvía a criticar al presidente de la Fed. Así que tenemos una persona estúpida, francamente, en la Fed. Probablemente no hará un recorte hoy. Europa tuvo 10 recortes y nosotros no tuvimos ninguno. Y supongo que es un tipo político, no lo sé. Es un tipo político que no es una persona inteligente, pero le está costando una fortuna al país. Así que lo que voy a hacer es, ya sabes, él sale en unos 9 meses. Él afortunadamente será despedido. Ha hecho un mal trabajo. Mientras tanto, Powell justifica su decisión de no bajar tipos en que los datos, sobre todo dice los del mercado laboral, no reclaman ese recorte. Constata además una incertidumbre inusualmente elevada y advierte sobre un posible aumento de la inflación por la subida de los precios de la energía, por el conflicto en Oriente Medio y también por los aranceles. Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final. Las expectativas sobre ese nivel y, por tanto, sobre los efectos económicos relacionados alcanzaron un máximo en abril y desde entonces han disminuido. Aún así, es probable que el aumento de los aranceles este año haga subir los precios y pese a todo sobre todo a la actividad económica. Los efectos sobre la inflación podrían ser de corta duración, reflejando un cambio puntual en el nivel de precios. También es posible que los efectos inflacionistas sean más persistentes. La Fed además rebaja 3 décimas hasta el 1,4% su proyección de crecimiento para la economía de Estados Unidos este año. El Banco de Inglaterra se prepara para mantener hoy también los tipos de interés. Mientras vigila cómo puede afectar el conflicto de Oriente Medio a la inflación, que en Reino Unido sigue por encima del 3%, en concreto en el 3,4% según el dato del mes de mayo que conocíamos ayer. Ángel Talaveras, director de Economía Europea de Oxford Economics. Lo más probable es que el Banco de Inglaterra siga en pausa. Lleva ya un proceso bastante establecido de rebajas de tipos muy graduales. Digamos que por los datos de inflación que acabamos de discutir, pues tampoco es que den mucho margen. Y la comunicación de la mayoría de miembros, digamos que sigue siendo bastante cautelosa, sobre todo, pues de nuevo, comparado con lo que sería lo que vemos en el otro lado del canal, es bastante más gradual el proceso. Hoy, además del Banco de Inglaterra, el Banco Central de Noruega va a anunciar también su decisión sobre los tipos de interés. En las bolsas vemos bajadas tras la decisión de la Fed y con el foco puesto en el dilema de Estados Unidos en ese conflicto entre Israel e Irán. A la espera de si Washington decide no intervenir de forma activa, de forma directa en este conflicto, las bolsas asiáticas cotizando esta mañana con recortes, un 0,8% se deja el Nikkei de Tokio, casi 2 puntos, casi un 2% está bajando el Hansen de Hong Kong y recortes del 1% para la bolsa de
Shanghái. Futuros americanos que vienen también en negativo, cayendo entre un 0,1 y un 0,2%, recortes también del 0,3% para los futuros en Europa. El precio del petróleo que se relaja de nuevo y se frena ligeramente. Tenemos al Brent bajando un 0,18%, todavía por encima de los $76.50 el barril tipo Brent. El crudo West Texas prácticamente plano con una ligera caída al borde de los $73.50. Vladimir Putin no descarta un encuentro con Zelensky. El presidente ruso asegura en una entrevista a varias agencias de noticias que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano en la fase final de unas eventuales negociaciones de paz. También señala que el conflicto en Ucrania no habría ocurrido si Donald Trump hubiera estado en el poder en el año 2022, cuando comenzó la ofensiva militar rusa. ¿Están listos para salir? Me preguntan. Estoy listo para salir con todo el mundo, incluyendo Zelensky. Sí, esa no es la cuestión. Si el Estado ucraniano confía en alguien para negociar, por el amor de Dios, digamos, será Zelensky. Esa no es la cuestión. La cuestión es quién firmará el documento. Además, Putin califica de tontería que Rusia planea atacar a un país de la OTAN y critica el aumento del gasto en defensa acordado por los miembros del organismo. Y dos cositas más. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona celebran hoy una reunión en Luxemburgo, en la que van a poner en marcha la carrera para elegir al nuevo presidente de este foro y van a abordar la entrada de Bulgaria como nuevo miembro del Eurogrupo. En el encuentro va a participar también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que va a presentar allí un informe sobre las fortalezas y debilidades de la economía de la zona euro en este entorno de tensiones globales. En nombre propio del día, Pablo Isla será el nuevo presidente de Nestlé a partir del año que viene. El que fuera consejero delegado de Inditex va a dirigir a partir de abril de 2026 la empresa de alimentación más grande del mundo, en sustitución de Paul Bulke. Isla ya es consejero de Nestlé desde el año 2018 y vicepresidente de la compañía desde el año pasado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominará el tiempo estable y soleado en gran parte del país, aunque por la tarde crecerán las nubes en el interior peninsular, con posibilidad de tormentas y chubascos, sobre todo en el noroeste, el sistema ibérico, Castilla-La Mancha y el sureste. Algunas tormentas podrían ser fuertes, con granizo y rachas intensas de viento en zonas de montaña. En Canarias, cielos despejados o poco nubosos con algunas nubes en el norte. Las temperaturas bajarán en el oeste, pero subirán en el norte, sur y ambos archipiélagos. Se superarán los 36 grados en zonas del sur y nordeste e incluso los 40 en el valle del Guadalquivir. Los vientos serán moderados en Canarias y flojos en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hasta el 22 de junio consigue tu bono platino u oro con hasta un 40% de descuento y págalo en cómodos plazos. Disfruta sin límites de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. No esperes más. Unidades limitadas. Más información en bonoparques.es. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:15, vamos a mirar los mercados. Lo primero es la fotografía para saber qué es lo que está pasando. Empiezo por Asia. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Asia, los índices de Asia vienen principalmente con caídas del 0,86% ahora mismo para el Nikkei de Tokio. En Shanghái está bajando ahora mismo un 0,72%. El Hansen está operando con un descenso del 1,84% y el que se salva un poquito de la quema es el Taiwan Weighted, que sube un 0,73%. También cae un poco más plano el Kospi coreano con una bajada del 0,13% y el Nifty indio, que se mantiene muy planito con una subida del 0,01%. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Futuros en Europa? Pues hay de indefinición. Tenemos el futuro del DAX perdiendo un 0,3%. El del CAC 40 de París baja un 0,13%. Un 0,25% se deja el futuro del Eurostoxx 50 y subida desmarcándose el futuro del FT100, que se mueve con una ligera subida del 0,12%. Miramos a los futuros americanos. Vienen en rojo con caída del 0,28% para el Nasdaq 100 y del 0,16% para el SP 500. El menos castigado ahora mismo es el futuro del Dow Jones, que baja un 0,12%. Miramos ahora las criptomonedas y están muy paraditas con una ligera tendencia a la baja, sí. Bitcoin, $104.994, baja un 0,41%. En la última semana se ha dejado un 2,50%. Ethereum, la caída, el resbalón es mayor. Del 8,53% en los últimos 7 días. En tiempo real cotiza Ethereum a $2.523. Con esta fotografía estamos listos para mirar al contenido, a los motores, a los impulsores macro y micro de las tendencias del mercado. Y empezamos con un dato macro. La tasa de desempleo en Australia se contrae de forma muy suave en mayo. El empleo cae en 2.500 personas, mientras que en abril tuvieron un aumento de 87.600. Estos datos pueden dar más margen al Banco de Reserva de Australia para recortar tasas. Si bien el recorte es menor, el mercado esperaba que el empleo aumentara en mayo en más de 20.000 personas. En cuanto a la tasa de participación, esta se mantuvo estable en el 67%, en línea con lo esperado. La tasa de desempleo también se mantiene estable en el 4,1%, acorde también con los pronósticos. Vamos ahora a Japón con Nippon Steel. Su CEO, Hashimoto, asegura que la propiedad del gobierno norteamericano de una acción de oro en US Steel no bloqueará las gestiones que se consideren apropiadas. Un día después de cerrar el acuerdo por $14.900 millones, ambas compañías confirman el poder inusual que tendrá la administración Trump, aunque Hashimoto asegura que no nos impedirá hacer lo que queremos. De hecho, el director ejecutivo confirma que la idea que el gobierno estadounidense tuviera esta acción de oro fue propuesta por ellos. Con este poder, lo que sí puede hacer Estados Unidos es un poder de veto sobre una posible reubicación de la sede de US Steel desde Pittsburgh, una transferencia de empleos al exterior, un cambio de nombre y cualquier posible adquisición futura de un negocio rival. Ahora mismo Nippon Steel sube en el Nikkei de Tokio un 2,77%. Vamos ahora con el gobierno Japón. Planea reducir las ventas de bonos a muy largo plazo alrededor de un 10% respecto a su plan original. Es una exclusiva de la agencia Reuters. Según el borrador visto por el medio, la medida pretende calmar las preocupaciones del mercado sobre los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Hay que recordar que ha habido una débil demanda en las subastas recientes y también hemos tenido un aumento de los rendimientos de los bonos a muy largo plazo. Todo esto ha alterado el mercado de los bonos, por lo que el ejecutivo que preside, Shigeru Ishiba, planea esta medida para calmar la situación. Además, esta decisión está acorde con lo anunciado la semana pasada por el Banco Central japonés, que impulsó la medida
desacelerar el ritmo de reducción de las compras de bonos a partir del próximo año fiscal. Vamos ahora con Honda. Retirará más de 250.000 coches en Estados Unidos por problemas en sus frenos. Según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras de Estados Unidos, hay un problema con el pedal de freno que está defectuoso, ya que puede desplazarse de su posición y dificultar el frenado. Y nos vamos a Corea del Sur, y es que allí Alibaba Cloud, la división de computación en la nube de Alibaba Group, planea inaugurar un segundo centro de datos. Esto reforzará su infraestructura regional para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA y nube. La compañía planea invertir más de 52.000 millones de dólares en inteligencia artificial en las regiones de Asia, Europa, las Américas y Oriente Próximo. Además, planea abrir el centro de datos antes de finales de junio. Ahora mismo el valor subió en la bolsa de Nueva York un 0,01% después del cierre. Vamos con Europa y con España. Lo importante hoy, ¿dónde lo tienes? ¿Qué estás mirando ya? Pues estamos mirando esa reunión de tipos que celebra el Banco de Inglaterra en un contexto de elevada incertidumbre por las tensiones comerciales. Recordemos que la inflación en el Reino Unido, ayer conocíamos que se situaba en el mes de mayo en el 3,4%. Según Javier de Berenguer, selector de fondos de inversión y analista de mercados de Mafre Inversión, no habrá movimiento de tipos. Le escuchamos. Se encuentra muy lejos del 2% del objetivo del Banco de Inglaterra, ¿no? Por lo que, en principio, este dato no va a dar pie a que mañana se produzca ninguna bajada adicional y, de hecho, algunos miembros del Banco de Inglaterra ya comentaron hace unos meses que quizás los recortes se hayan producido con mucha rapidez, ¿no? Y que este repunte de inflación pues les ha pillado un poco desprevenidos. A la 1 del mediodía saldremos de dudas. Hoy tenemos pago de dividendos de Telefónica de 0,15 euros brutos por acción. Además, señalar que la operadora ha lanzado una emisión de bonos por 750 millones de euros. También pagan dividendo otras empresas, Acciona Energía 0,44 euros brutos por título e Inmobiliaria Colonial 0,30 euros brutos por acción. Además, IAG celebra su Junta General de Accionistas. Se van a abordar temas importantes como la compra de nuevos aviones, un total de 53 aparatos valorados en 18.000 millones de euros. También se debatirá la aprobación de dividendos y una reducción de capital. Y en Europa vamos a mirar a Nestlé porque Pablo Isla va a presidir el Consejo de Administración de la mayor empresa de alimentación del mundo. Sustituye en el cargo el expresidente de Inditex, a Paul Bulke, a partir del 16 de abril de 2026, fecha en la que el grupo suizo va a celebrar su Junta General de Accionistas. Muy bien. En el día de ayer, el mercado con un ojo puesto en el conflicto Irán-Israel y con el otro en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿La sesión cómo fue? Pues de trámite, de transición a la espera de acontecimientos. El IBEX 35 subió un 0,08%, es decir, consolidó niveles. Hoy parte desde los 13.923 puntos. Vimos a compañías como Merlin o IAG ayudando al selectivo a aguantar. Ganaban cerca del 2%. También Indra sacaba partido al nuevo tirón del sector de defensa en plena escalada de la tensión en Oriente Medio. Puig estaba en el punto de mira por valoraciones positivas emitidas por casas como Jefferies o Santander, pero sin embargo cerraba en rojo. Y en el continuo destacó Grenergy. Las desinversiones de su presidente y de directivos del grupo se materializaban en la colocación de un 5,5% del capital. Se hacía con descuento y el grupo cerraba ajustándose a ese descuento del 8,8%. En el resto de Europa también veíamos movimientos muy estrechos entre los valores protagonistas, la minorista online Ocado, que subió con fuerza tras sellar una alianza en España con Bonpreu. Entre los que cayeron destacó Nordic Semiconductor, penalizada por una bajada en la recomendación de Jefferies de comprar a infraponderar. Pues nada, estamos preparados con la información lista, con las noticias al tanto y con las referencias sobre la mesa para arrancar esta jornada de jueves ya 19 de junio. Miramos ahora a Estados Unidos.
Bueno, ayer fue un día importante, así que hoy tenemos un día relajadito para asimilar, para tomar buena nota de lo que está pasando y para, estar atentos, entre otras cosas, de las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Se publicarán a primera hora de la tarde, hora española. Ayer, signo mixto, con una subida del Nasdaq del 0,13%, caídas muy bajitas en el S&P 500, 0,03%, y el Dow Jones también abajo, pero poquito, un 0,10%. Una sesión marcada por la decisión, Roberto, de la Reserva Federal de mantener tipos. Aunque el mercado ya había descontado casi al 100% la bajada de tipos que anunció el organismo del rango del 4,25 al 4,50%, así pues una de las claves era las previsiones que iba a anunciar la Reserva Federal, las cuales fueron un poco halagüeñas. La FED eleva las expectativas de inflación para los próximos 3 años por encima de lo previsto en la reunión de marzo. Para este año crece hasta el 3% y en 2026 aumenta hasta el 2,4%. Para Jerome Powell, presidente de la FED, los aranceles provocan este aumento en los pronósticos de inflación. Lo que esperamos para reducir las tasas es entender qué sucederá realmente con la inflación arancelaria. Todos mis conocidos pronostican un aumento significativo de la inflación en los próximos meses debido a los aranceles, porque alguien tiene que pagarlos. Parte recaerá sobre el consumidor. El otro punto importante es el conocido como dot plot, las previsiones de bajadas de tipos que hacen los gobernadores. Desde la Reserva Federal mantienen las 2 bajadas para este año, pero anuncian que solo habrá un recorte ya en 2026. Aunque desde el organismo restan importancia a estas previsiones, ya que alegan que las decisiones dependerán de cómo evolucionen los datos. Horas antes del anuncio, Donald Trump volvió a arremeter contra Powell, asegurando que era estúpido y que se volvía a equivocar con la decisión de tipos e ironizaba incluso con gobernar la Fed. Demasiado tarde, lo llamo demasiado tarde, amigo, porque siempre llega demasiado tarde. Quiero decir, si lo miras cada vez que hace esto, yo tenía razón. 100%, estaba equivocado, tal vez debería irme a la Fed. ¿Se me permite señalar a mí mismo, Doug? No lo sé, ¿se me permite señalar a mí mismo en la Fed? Hago un trabajo mucho mejor que esta gente. Los bonos también en el punto de mira al 10 años coloca su rentabilidad en el 4,39% y el 30 años ofrece un rendimiento del 4,89%, muy pendientes de la inflación que está vigilando Jerome Powell. Además de la decisión de tipos, tuvimos peticiones semanales de subsidios por desempleo que alcanzaron las 245.000, en línea con lo previsto. Vamos con protagonistas. Bloomberg News cuenta que Microsoft planea miles de recortes de empleos dirigidos sobre todo a vendedores. La compañía busca equilibrar el gasto para poder hacer frente a las inversiones en inteligencia artificial. Además, según Financial Times, la tecnológica está dispuesta a abandonar las conversaciones para aliarse con OpenAI. Según el medio, el acuerdo podría saltar por los aires si las dos empresas no se ponen de acuerdo en qué porcentaje de participación tendrá Microsoft. Sus acciones suben un 0,13% después del cierre. Apple podría usar la inteligencia artificial para el desarrollo de sus chips, según su vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple. Se llama Johnny Srouji. Para él, una de las grandes lecciones que había aprendido la compañía es que necesitaba utilizar las herramientas más avanzadas disponibles para diseñar sus chips. Las acciones de la tecnológica caen en After Hours un 0,04%. Y tome nota, un grupo de legisladores demócratas de Texas pide a Tesla retrasar su esperado lanzamiento del robotaxi en Austin hasta septiembre. Para ellos es lo mejor para la seguridad pública y para generar confianza pública en las operaciones de Tesla. De seguir con el lanzamiento, los legisladores reclaman que la compañía demuestre cómo cumplirá con la nueva ley estatal con su nuevo lanzamiento. Los títulos de Tesla llegaron a subir un 80%. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre.
Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, y a esta hora del jueves hay más noticias. Donald Trump da un ultimátum definitivo a Irán y abre la puerta a un ataque. El presidente de Estados Unidos asegura que el alto el fuego no es el objetivo. Dice que un posible cambio de régimen en Teherán sí es posible. Deja en el aire la posibilidad de sumarse a los ataques de Israel contra Irán, que hoy afronta su 7º día de conflicto. Dijo que iba a volver a casa para hacer un alto el fuego. No, un alto el fuego. Estamos mucho más allá de esto. Y yo dije, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices alto el fuego? Es un mal término para usar, porque un cese al fuego significa que todo va de maravilla. Nos tomaremos un tiempo. No es eso, no buscamos un alto el fuego. Estamos buscando una victoria total. De nuevo, usted sabe que la victoria no es un arma nuclear. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Vladimir Putin no descarta un encuentro con Zelensky. El presidente ruso asegura en una entrevista a varias agencias de noticias que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano en la fase final de unas eventuales negociaciones de paz. También señala que el conflicto en Ucrania no habría ocurrido si Trump hubiera estado en el poder en el año 2022, cuando comenzó la ofensiva rusa. Me preguntan, ¿estás listo para salir? Estoy listo para salir con todo el mundo, incluyendo Zelensky. Sí, esa no es la cuestión. Si el Estado ucraniano confía en alguien para negociar, por el amor de Dios, digamos que será Zelensky. Esa no es la cuestión. La cuestión es quién firmará el documento. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona celebran una reunión en Luxemburgo, en la que pondrán en marcha la carrera para elegir al nuevo presidente de este foro del Eurogrupo, y van a abordar la entrada de Bulgaria como nuevo miembro. En el encuentro va a participar la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que va a presentar un informe sobre las fortalezas y debilidades de la economía europea en este entorno de tensiones globales. El Parlamento Europeo vota un informe no vinculante sobre las redes eléctricas europeas. Lo hace justo un día después de que Red Eléctrica presentara las conclusiones de su informe sobre el apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril, en el que la compañía culpa a las eléctricas de lo ocurrido y descarta indemnizaciones. Concha Sánchez es la directora general de operaciones de Red Eléctrica. Tengo que volver a reiterar aquí que nosotros efectuamos todos nuestros estudios, todos nuestros análisis siguiendo los procedimientos de operación y bajo la premisa de que el resto de sujetos que tienen obligaciones marcadas por estos procedimientos las van a cumplir. De esta forma, según nuestros cálculos, según nuestros estudios, en todo momento la programación de ciclos de grupos con capacidad efectiva de control de tensión proporcionaba suficientes recursos al sistema. Y dos asuntos más. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventas de vivienda de abril. Después de que un mes antes las operaciones se dispararan más de un 40%, logrando su mejor mes de marzo desde el año 2007.
Y los vetos de Partido Popular, Vox y Junts dejan en el aire la reducción de la jornada laboral. Las enmiendas a la totalidad de estos tres partidos dejan en el aire la aprobación de esta medida, que todo apunta a que decaerá si no se logra un acuerdo para que la formulación catalana retire su veto. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC, SA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. Indra se alía con Intersoft Electronics para reforzar su posición en el mercado antidrón europeo. El pacto fue anunciado en el Paris Air Show y contempla posibles traslados de producción a Bélgica para mejorar el soporte local y fomentar la cooperación industrial europea. Con esta alianza, Indra busca aprovechar el crecimiento del sector CUAS en Europa, sumando la experiencia de Intersoft en mantenimiento de radares militares en países como Bélgica y Países Bajos. Indra es ya un actor clave en sistemas antidrón a nivel global y proveedor estratégico de la OTAN, y con este acuerdo fortalece su presencia en el mercado europeo de radares y sistemas antidrón. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Son las 7:37. Los mercados están asimilando hoy el mensaje y también la decisión de Jerome Powell de no ceder a las presiones de Trump y dejar los tipos en Estados Unidos en el 4,5%. And what we're waiting for to reduce rates is to understand what will happen with really the tariff inflation. And there's a lot of uncertainty about that. Es la inflación. Todavía hay dudas. Para el Banco Central norteamericano todavía hay muchas dudas sobre el impacto real de la política arancelaria de la Casa Blanca. La Fed no solo no adelanta su calendario pese a las presiones políticas, sino que lo retrasa, aunque deja la puerta abierta a 2 recortes este año. Habría un tercer recorte, pero ya en el año 2026. Vamos a analizar esas palabras de Powell, el efecto que ha tenido la decisión de mantener los tipos de interés en la bolsa, en el dólar y también en la renta fija, y lo hacemos con Olea Gestión, con Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Era una decisión esperada el mantenimiento de tipos. ¿Qué te pareció y cómo interpretas el mensaje de Powell? Desde luego que era muy esperada. El mercado la tenía 100% descontada, que no iba a hacer ningún cambio. Y el mensaje, bueno, pues inicia o mantiene dentro un texto muy similar al anterior, mantiene que la actividad económica y el empleo son sólidos,
aunque, bueno, habría que ponerlo entre comillas, porque la inflación es más alta, o sea, la previsión de inflación de la FED es más alta. Están esperando un 3,1 para finales de año, frente a un 2,8 que esperaban antes. El PIB que esperan ahora es un 1,4, más bajo que el 1,7 que esperaban antes, y el paro también algo más alto, un 4,5 frente a un 4,3 esperado. Entonces, bueno, nada, no son cambios drásticos en las previsiones, pero todo indica a una economía un poco menos sólida de lo que dice Powell. En fin, más inflación, menos crecimiento y algo más de paro, pues bueno. En cuanto a tipos de intervención, pues bueno, la idea es que van a bajar 0,75, lo que no dicen es cuándo. O sea, hay bastante división de opiniones, ¿no? La mitad más o menos piensan que 50 puntos básicos este año, los otros, pero bueno, yo creo que lo relevante es, de aquí al final del 26, ellos esperan bajar 75 puntos básicos. ¿Cuál es el calendario exacto? Pues no lo saben. El mercado, te diré, que sigue descontando no 3 bajadas, como dicen ellos, sino 4. Que las expectativas del mercado no se han alterado realmente, a pesar del anuncio de ayer. En cualquier caso, la incertidumbre por parte de la FED es elevada, igual que todos los partícipes del mercado. O sea, nadie sabe muy bien cuánto de los aranceles se va a trasladar a los precios finales, ¿no? Al final, cuando suben los aranceles, una parte lo puede absorber el exportador, otra parte la puede absorber, otra parte de la subida la puede absorber el importador, y otra parte se puede destinar o trasladar a los precios al consumo, ¿no? Entonces, mientras eso no esté claro, pues va a ser muy difícil hacer previsiones. Lo que es cierto es que esta previsión del 3,1 de inflación a final del 2025 de la FED está bastante por debajo de las iniciales que se hicieron cuando se hizo el anuncio de la subida de aranceles, que se llegó a prever que la inflación podría estar entre el 3,5 y el 4% a finales de año. En fin, que todas las expectativas y todas las proyecciones se están moderando, pero en una dirección de menos actividad económica y más inflación. Con lo que, hombre, no son muy buenas noticias, sobre todo para los mercados de renta variable que están o en máximos históricos, como en Estados Unidos, prácticamente en máximos, o muy cerca de máximos en Europa, ¿no? Efecto del mensaje de Powell y de la decisión en los bonos americanos, tanto en el corto plazo como en el 10 y en el 30 años. Bueno, yo creo que como realmente estaba bastante descontado tanto el discurso como el no cambio en los tipos, pues no se movieron demasiado. La verdad es que subió el 10 años, por ejemplo, pues subió más o menos del 4,35 al 4,40 y el corto plazo más o menos en una cuantía similar, ¿no? Bueno, yo creo que el mercado sigue tranquilo, las rentabilidades de los bonos americanos se mantienen bastante estables en la zona del 4,5% en el 10 años. Y bueno, no se ve una excesiva volatilidad en los bonos recientemente. Uh-huh. ¿Se aleja el miedo de que el 30 años supere el 5% o el 10 años también se tensione por encima holgadamente del 4,5, 4,6, 4,7%? Porque me da la sensación de que ya en las 2 últimas semanas, especialmente en la última, ese miedo a la deuda ha quedado un poco eclipsado. Sí, bueno, yo creo que las alarmas que saltaron fueron un poco excesivas, ¿no? Vale. Al final, Estados Unidos tiene un ratio de deuda PIB del 100%. Claro, asustó un poco el anuncio de Moody's de que en 15 años podría llegar al 135%. Pues claro, puso los pelos de punta unos cuantos. Sinceramente, los países desarrollados, salvando Alemania y algún país centroeuropeo, la mayor parte de los países, o sea, España está por encima del 100% de deuda PIB, Francia está por encima del 100%,
Italia bastante por encima, en el 135%, UK, en Reino Unido, está en 100%. Bueno, casi todos los países están en ratios de deuda PIB semejantes al de Estados Unidos. O sea, pasa que, claro, cuando estás funcionando la economía muy dopada, o sea, con un déficit fiscal del 6%, pues la gente se preocupa, como es lógico, ¿no? Ahora bien, yo siempre digo, utilizo el mismo argumento, o sea, la capacidad de recaudación de Estados Unidos, con deuda PIB similar a los europeos, es infinitamente mayor en Estados Unidos que en Europa, por dos razones. Primero, porque son muy ricos, y segundo, porque tienen unas tasas impositivas muy bajas comparadas con las europeas. En Europa ya no hay recorrido para subir los tipos impositivos, mientras que en Estados Unidos los tipos medios son muy inferiores a los europeos. Para terminar, muy rapidito, petróleo y dólar, ¿cómo los estás viendo? Bueno, el dólar también, pues un poco la misma historia. Estados Unidos ya no es el país de referencia, no es un refugio el dólar para momentos de tensión. Yo creo que al final dices, ¿y quién va a ser el país de referencia y quién va a ser el país refugio? Es que no hay otro, no hay alternativa, ¿no? Entonces, bueno, el 1.15 se está mostrando como bastante complicado de superar. Yo, bueno, tengo que aceptar que las posibilidades de que llegue a 1.20 son posibles, aunque cada vez lo veo menos probable, ¿no? Entonces yo creo que se va a quedar en esa zona de momento, que es una depreciación del 10% en el año, que no está mal. Y en cambio al petróleo, pues bueno, pues estaremos, está justo mirando ahora, en lo que llevamos de mes ha subido un 20%. En principio las expectativas sobre el petróleo no eran especialmente buenas, porque el crecimiento del consumo de petróleo está moderándose por menores crecimientos a nivel global. En cambio la oferta pues se mantiene bastante elevada. Ahora este episodio que estamos viviendo pues ha disparado un 20% los precios. Muy bien, pues no sé si continuará. Yo creo que el petróleo dependerá de las opciones. Estupendo, que lo dejo aquí. Hernán Cortés, desde la gestión. Muchísimas gracias, cuídate mucho. A ti. Adiós, chao, chao. Salud. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. No necesitas decir nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC, SA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La economía en tus manos.
Empiezo con El Economista. NatWest abre la puja por TSB que quieren otros 3 grandes bancos. Espera conocer el dictamen del Gobierno para convocar la Junta que aprobaría la venta. Corredor contradice a Agesen y exime a Red Eléctrica de culpas sobre el apagón. El textil crece solo un 0,1% y alerta de que la situación es complicadísima. Y entrevista a Javier López Belmonte, vicepresidente de Robi. Vamos a invertir 120 millones en 2025 y en 2026 en España. Expansión. Pablo Isla presidirá Nestlé. Compatibilizará el cargo con sus puestos en Fontefilms y Cinven. Trabajará mano a mano con el actual CEO del grupo, Logan Freixe. Atención, Fundación La Caixa invertirá 4.000 millones hasta 2030. La entidad presidida por Isidro Fainé adecuará el plan estratégico de Criteria y cuenta que Iberia destina 6.000 millones para hacer de Barajas un líder europeo. En el diario 5 días, expediente a España por grabar casas de los extranjeros. Nestlé nombrará a Pablo Isla presidente a nivel mundial desde el año 2026 y Cirsa activa su salida a bolsa para captar 460 millones de euros. Muy interesante, Neynor sopesa si mantener la marca Aedas después de la OPA. Vamos con prensa nacional e internacional. Elena. Comenzamos con la prensa nacional. En el diario El País apunta cómo Santos Cerdán controla el 45% de la empresa clave de la trama corrupta en el mundo. Apunta en su principal titular a cómo Chivite dio al grupo de Cerdán 76 millones contra la lógica. En el diario ABC habla de cómo Trump acumula fuerzas militares cerca de Irán para presionar al ayatolá Jamenei. En La Razón dice que Ábalos ocultó mensajes de Sánchez en su registro. En La Vanguardia habla de cómo la decisión de apoyar o no a Israel abre una grieta en el trumpismo. Y en el periódico de Cataluña dice que el gobierno y Red Eléctrica chocan por las responsabilidades del apagón. En la prensa internacional, en The Wall Street Journal habla de cómo Trump aprobó en privado los planes de ataque contra Irán, pero retuvo, dice, la orden final. Mientras, en exclusiva muestra cómo el sistema de energía de emergencia del Boeing 787 probablemente estaba activo antes del accidente de la India. En Europa, en Reino Unido, habla de cómo Reino Unido considera su apoyo militar ante la amenaza de Trump con bombardear Irán. En Francia, Le Monde habla de cómo limitar el calentamiento global a 1,5 grados ya es imposible. Y en Alemania habla de por qué China invierte en los ferrocarriles africanos. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Estamos a 11 días de que entre en vigor el Código Registral Único y empiece el fin de los apartamentos turísticos ilegales. Me acompaña Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues va calentita, la verdad, con las nuevas noticias que tenemos. Bueno, Amadeo Navarro Medina es cofundador de Homely Capital Group. Oye, ¿qué significa el que entre en vigor ese Código Registral Único? ¿Qué va a suponer para el segmento de los apartamentos turísticos? Bueno, para nuestros oyentes que entiendan lo que es el Código Registral Único, esto es una normativa que viene de Europa. Se iba a implantar el 1 de enero y como era muy precipitado, el gobierno la aplazó al 1 de julio. Esto significa que todos los apartamentos turísticos de España deberán tener una especie de matrícula, por así decirlo, para poder listarse en las principales plataformas como Airbnb, Booking. Y para obtener esta matrícula que les pide el registro de la propiedad en España, necesitas una serie de requisitos como que tu comunidad de propietarios te apruebe el uso del alquiler turístico, que obtengas la licencia municipal, o sea, una serie de características complicadas de conseguir. Pero, sin embargo, esto favorece a aquellos negocios que apuestan por edificios completos dedicados al alquiler turístico. Totalmente. Y además te voy a dar un dato. Madrid, 16.000 pisos turísticos. El mes pasado, el Ministerio de Consumo detectó 15.200 pisos ilegales. O sea, vamos a ver de aquí a un año la caída de unas 30.000 plazas de alojamiento en la capital. Y ahí es donde nosotros vimos totalmente la oportunidad. Y por eso traemos aquí para nuestros oyentes la oportunidad
de entrar en un edificio residencial que vamos a comprar en el puro centro histórico de Madrid para convertirlo directamente en hotel. Si yo quiero participar de esa inversión, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, mira, esto es una inversión que la vamos a hacer colaborativa, vamos a coinvertir. Nosotros pondremos entre el 5 y el 10%, es una operación de un total de 19 millones y vamos a buscar inversores que quieran ser socios de la empresa dueña del activo. Es una operación que va a durar 2 años y pretendemos obtener un 40% de rentabilidad en esos 2 años. Nuestro objetivo, transformar ese edificio residencial, obtener la licencia de obras, hacer totalmente la obra y dejarlo nuevo y libre de operador. Repíteme la rentabilidad. Casi un 40% de rentabilidad en 2 años. ¿Riesgo? Pues aquí el riesgo está muy limitado porque tenemos el subyacente, que es un edificio histórico en el centro de Madrid, a 5 minutos caminando de la plaza de la Puerta del Sol. Entonces, bueno, pues aquí el riesgo está en que el mercado varíe. Pero te voy a decir una cosa, con la caída de apartamentos turísticos que va a haber, realmente yo creo que nuestras cifras son hasta conservadoras, te diría. ¿Inversión mínima? Inversión mínima 50.000 euros. ¿Inversión máxima? No vamos a poner inversión máxima, pero sí vamos a recomendar a los inversores obtener un 5% del capital de la sociedad. ¿Y el vehículo a través del cual instrumentáis esta operación, qué es? Mira, esto va a ser una sociedad limitada en la que haremos una ampliación de capital hasta aproximadamente octubre de este año y luego pues adquiriremos el activo y empezaremos con el proceso de licencias y reformas. O sea, es un proyecto de puro aporte de valor. Además que esto realmente lo empezamos ya hace 2 años. No es nuestro primer proyecto, sino que ya tenemos activos en Menorca, en Córdoba, en Sevilla, en Alicante. Este activo en Madrid lo que hace es redondear nuestro portfolio. Y, por ejemplo, si se alarga el proceso a obtener licencia o se alarga el proceso de reforma, ¿eso cómo me afecta a la rentabilidad final? Muy buena pregunta. Ahí entramos en lo que nosotros planteamos como un escenario 2, que es que llegaríamos a un acuerdo con un operador hotelero de primer nivel, de los cuales ya tenemos ofertas, y entonces operamos el activo, entregamos a nuestros inversores toda la rentabilidad derivada del alquiler y luego venderemos el activo en rentabilidad para un inversor pues más patrimonialista, tipo fondo de pensiones. Me decías que este es el tercer vehículo que tenéis en marcha. Exacto. ¿Hay plazo? O sea, ¿tenéis previsto cerrarlo en algún momento? Sí, nosotros buscamos comprometer a los inversores antes del 10 de julio. O sea que los plazos apremian. 10 de julio. 10 de julio. ¿Y si no llegáis al capital? Ahora mismo tenemos un 50% del capital levantado. Sí, sabemos que vamos a levantar el capital. Todo lo que no levantemos con inversores lo pondremos nosotros. ¿Vosotros coinvertís siempre? Siempre. O sea, al final el skin in the game es imprescindible para este tipo de proyectos y a nuestros inversores es que les da muchísima garantía. Piensa que nuestros partners para este proyecto son ni más ni menos que Deloitte. ¿Dónde te localizo? En Madrid, en la calle Recoletos número 10, en mi LinkedIn me pueden buscar como Amadeo Navarro o incluso en nuestra web en www.homelycapitalgroup.com. Amadeo Navarro, cofundador de Homely Capital Group. Gracias, enhorabuena. 10 de julio, lo tengo en mente. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. En un momento en el que ya prácticamente todas las entradas del sur se encuentran en hora punta, especialmente la A5, donde hay retenciones a la altura de la confluencia de la Avenida de los Poblados. Van en aumento también las del norte, en este caso la M11 al paso por Arturo Soria o la M607. Lo más complicado de la M30
se sitúa en el este, con circulación lenta entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, y ya en varios puntos del interior. Es el caso de la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, el entorno, las calles aledañas a la plaza del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, o las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Viaja de la mano de Cathay para descubrir Baden-Württemberg